Buenos días, colegas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ayer vi una cosita que me quedé un poquito loco y es que me ha parecido bastante interesante traerla al canal de YouTube y a ver si la cámara quiere enfocar, ¿vale? Y es que ahora mismo, pues, Kazuha se ha convertido en el top 1 ahora mismo aquí dentro de Genshin Impact y dirás tú, pero tieso, pero si no hay PvP ni hay cosas de estas, pues se ha convertido en el número 1 en popularidad. Y es que este coleguita que tenemos por aquí, que no lo sacaron muchísima gente, pues ahora mismo han salido estas estadísticas que son aquí, que cogen de un montón de gente, pues coge el compendio y más o menos, pues lo llega a organizar todo y se ve la popularidad de los personajes y por supuesto el uso y el desempeño que tienen en el abismo. Y es que ahora mismo aquí con los personajes Zhongli era el claro ganador porque Zhongli era absolutamente una máquina de matar y lo teníamos por aquí que más que máquina de matar realmente es que era un pedazo de tanque que teníamos nosotros que ya cada uno lo equipaba como buenamente podía, pero lo que sí que sabíamos más o menos con Zhongli era que había que llevarlo aquí con vida porcentual y con vida porcentual, con bono de daño geo, bueno, realmente con vida porcentual también, y con vida porcentual también, y que ya te hacía prácticamente indestructible, pues este personaje también te podía hacer un montón de daño y tenía una sinergia con Albedo absolutamente descomunal. ¿Pero qué ha estado pasando hasta ahora? Pues que nuestro coleguita Kazuha, con todas las habilidades que tiene y con la E que sirve para atraer a muchísimos enemigos, pues se han estado dando cuenta de que es bastante más útil para todo lo que vienen siendo para el porcentaje del abismo. ¿Y por qué digo que depende de quien lo tenga o de quien no? Y es que este personaje se estuvo esquipeando muchísimo a la hora de cuando salió, porque mucha gente lo comparaba con Venti y mucha gente también lo comparaba con Sakarosa. Y es que son personajes que lo tenemos por aquí. Venti están, que lo tienen en propiedad, lo tienen un 65% de la gente. A Sakarosa pues ya lo tienen un poquito más, lo tienen un 99%. A Jin pues como te sale o no, pues lo tienen un 74%. Y a Xiao pues ya un 40% de la gente pues son lo que tienen a este personaje. Pero a Kazuha está ahí más o menos con Xiao y lo tiene bastante poquito de gente, lo tiene un 50% de todo el mundo. Y entonces ese 50% de la gente que lo ha estado utilizando muchísimo más de la gente que tiene a Zhongli, pues ha hecho que Kazuha ahora mismo en este abismo pues haya escalado 4 puestos. Y es que es completamente normal porque Kazuha te va llevando para todos sitios, te permite escalar de una manera bastante fácil, y esto no únicamente se va a reflejar en datos que tengamos aquí en el Abyss, que sí que es verdad que te hace una sinergia con nuestro coleguita Benito, que la primera sala pues se la hace completamente en un tic. Y si esto pues no lo sabéis todavía, pues ahora mismo os me gustaría enseñaroslo más o menos una pequeña estrategia para pasarnos el abismo 12-1 con estos dos personajes. Y bueno, yo que lo tengo un poquito, pues para daros un poquito de envidia también, ¿no? Entonces, una vez que tengas a estos dos coleguitas, pues por aquí se van a pasar prácticamente todo gracias a imbuir al torbellino, gracias a levantar a los personajes, gracias ahora mismo a que a los samuráis os recuerdo que le hicieron un rework y ahora mismo pues están algo más pochos de la cuenta. Entonces, como con estos dos personajes pues se pueden levantar, te puedes abusar de toda la sinergia del abismo, pues aquí entre los dos en unos 24 segunditos pues te lo llegan a hacer todo sin ningún tipo de problema. Y si os estáis preguntando por la build más o menos que llevo ahora mismo de Kazuha, pues como siempre a mí en lo personal me gusta muchísimo llevármelo a maestría. Y por supuesto pues no tengo la espada de 5 estrellas, pues tengo la espada de la espina del herrero. Entonces, ¿por qué se ha hecho tan popular este personaje y por qué ahora mismo lo están usando muchísimo más que Zhongli? Pues tengo dos teorías, ¿de acuerdo? Y es que estas dos teorías es que para tú llevar a Zhongli, en el momento que tú consigues a Zhongli, en el momento que tú consigues a Bennett o en el momento que tú consigues a otros personajes, pues te vuelves dependiente de ellos. Entonces, ahora mismo hay muchísima gente que se ha vuelto dependiente de Kazuha, y es que menos la gente que ahora mismo pues use aquí a los personajes de Geo. Es que yo no tengo... pues se han vuelto dependientes de Kazuha, y es que todo el mundo, ¿vale? Ahora mismo este personaje tiene muchísima utilidad, sobre todo a la hora de juntar a la gente. Y es que a la hora de tener maestría elemental, pues también te va a llegar a dar un bufo aquí al resto de los personajes del equipo, y esto es lo que hace que haga muchísima sinergia con todos los personajes. ¿Con los de Geo no? Bueno, con todos los personajes elementales, porque ahora mismo pues
hace muy buena sinergia y entra en todos y en cada uno de los equipos. Y si prácticamente no me creéis, si volvemos ahora mismo en la página, pues casi todos los equipos pues van a estar incluyendo a un Kazujita, y si no van a estar incluyendo a un Kazuha, casi todas y cada una de las composiciones le van a venir bien, aunque no sea la composición idónea. Ya sabéis que ahora mismo hay composiciones con Baal, hay composiciones con Ayaka, hay composiciones que pues se ven muchísimo más beneficiado Kazuha, y normalmente pues nuestro coleguita Kazuha suele estar en el top 1 o en el top 2, de mientras que nuestro coleguita Zhongli pues se ha quedado más en un papel algo secundario, y por aquí pues lo suelen llevar mucho en la consonancia de Geo, pero la suelen llevar bastante con lo que vienen siendo con Jutao. Zhongli con Albedo te hace una sinergia absolutamente descomunal, pero si no lo llevas con Albedo pues es más que nada un escudo que te va a ayudar a recibir golpes. Y aquí es donde entra la segunda teoría que yo tengo. Como la gente ya está llevando muchísimo tiempo en Genshin Impact, como prácticamente los personajes cada vez están mejor buildeados, tienen muchísimo más daño, nos aprendemos la mecánica del abismo y prácticamente podemos hacer todo, pues ya la gente está empezando a dejar de utilizar un poquito a Zhongli. Aunque sea un poquito, ese ha sido el bosteo que le han dado a Kazuha y ha sido lo suficiente como para que se convierta en el personaje en el top 1 y que todo el mundo que todo el mundo que lo tenga, ¿vale? Pues ahora mismo lo está incluyendo en todos y en cada uno de sus equipos a falta de otros personajes, y aparte pues Kazuha también te sirve para speedrunear. ¿Y a qué me refiero con esto? Ahora mismo hay una sección que es únicamente para ballenas y esto es no apto para cardíacos. Esta sección que vamos a ver por aquí pues es a la hora de speedrunear el abismo, y dices tú, pero tieso, ¿y esto para qué me sirve? Pues no sé, pues únicamente para vacilar con los colegas, y digo, porque estaría interesante más o menos traerlo, porque nosotros nos peleamos por hacer en 1 minuto y medio una sala y estas personas pues en 2 minutos se tienen completado el abismo completo. Entonces es una completa burrada. Y tal y como hemos estado hablando, pues casi todos y cada uno de los equipos pues van a llevar a Kazuha. Sin embargo, son muchísimos más los equipos lo que no terminan llevando a Zhongli. Por aquí vemos un Zhongli que se ha colado con el Staff of Homa, y esto como siempre te dejaré el link abajo en la descripción por si quieres verlo y echarle un ojito, porque la verdad es que es bastante interesante, sobre todo si quieres mejorar tu tiempo. Te puede servir más o menos el hecho de llevar estos mismos equipos que están llevando por aquí la peña. Pero sin desviarnos del tema, por aquí vemos en todos y en cada uno de los equipos a Kazuha, pero por aquí vemos 1, vemos a 2, vemos por aquí, a ver si no me dejo, vemos a 3 Zhonglis en los primeros 10 puestos. Sin embargo, los primeros 10 puestos, todos y cada uno de ellos llevan a Kazuha, ya sea en C0 o sea en C2. Así que, chicos, esto de momento es lo que os quería traer. La verdad es que es bastante curioso y es bastante anecdótico que por aquí pues hayan hecho que Kazuha, un personaje que ha llegado a salir bastante más tarde, pues se hayan estado dando cuenta a la gente de todo el potencial que llega a tener el personaje. Y también le ha estado pasando a Yakita, que ha subido 20 puestos por aquí. No sabemos si de momento es porque el abismo beneficia a Kazuha o beneficia a Yaka, pero la verdad es que así es como están ahora mismo las cosas. Y si la quieres ver todo esto algo más detenidamente, pues como siempre te dejaré el link abajo en la descripción con todas las preguntas que tengas en los directos, o con si te quieres dejar un like, si te quieres suscribir o si quieres ver información algo más interesante. Así que chicos, yo por aquí voy a seguir llevando a mi Kazuha en el equipo, y a Zhongli pues de momento, como esquivo bastante bien, pues siempre voy a preferir llevar a una Sakarosa, pero esto de momento pues termina siendo gusto mío. Así que chicos, dejadme en los comentarios qué es lo que opináis vosotros, y como siempre, que tengáis un pedazo de día y nos vemos en la próxima. ¡Chao!